El ADN es nuestro manual de instrucciones. La mayor parte está en el núcleo de la célula, donde se forman los cromosomas que nos dan la identidad. Se habla de la doble hélice en medicina y aunque sabemos que hay más hélices, pero la base son dos hélices, doble hélice, movimiento helicoidal. Es el movimiento del número áureo, tan conocido que habló Da Vinci en La Divina Proporción. Ese movimiento de la doble hélice del ADN está en todo lo que es vida. En el ADN está toda la información, está todo el conocimiento que acumulamos de experiencias aprendidas a lo largo de nuestra existencia, tanto en esta vida como en vidas pasadas y de nuestros antepasados. Es como una biblioteca. Es como cuando accedemos al buscador de la web. En esta palabra de gen, en los genes, la palabra gen significa linaje, significa lo heredado. Y tenemos dos líneas de heredad, dos hélices de ADN básicas, que serían las principales, una ancestral y la otra linaje, que se corresponden con nuestra capacidad masculina y femenina. Se trata de unir esos dos hilos de ADN, se trata de fusionarlos, de fusionar esa célula roja y ese átomo de luz, para que estén en armonía, en equilibrio. Una cosa muy importante es que se puede modificar la estructura del ADN mediante las palabras. Si cambiamos la codificación, si cambiamos lo que se grabó en mi niñez como un significado de una emoción vivida, aquello que yo de niño interpreté que significaba desde la carencia, desde el miedo, desde esa escasez, ahora en adulto, en conciencia, yo puedo modificar ese concepto, esa grabación, esa codificación, ese concepto por otro más expansivo, por otro más abundante, más positivo y más armonioso. Cuando se trasplanta un órgano en un ser humano, lo curioso es que hay que ir al cromosoma 6 para ver la identidad, para comprobar que haya una similitud entre el órgano donado y el receptor, para que no haya rechazo en ese trasplante. Entonces, esa identidad es mi esencia, que está en el núcleo de la célula principalmente. Es necesario en ese trasplante que haya una compatibilidad entre ambos, ya que el humano que recibe el órgano está recibiendo una información fuera de él, que no es una memoria de él y por tanto que no lo va a recordar cuando se lo implanten. Entonces, bueno, pues eso. Pero bueno, todo es perfecto. Estamos cuando nacemos en una familia, es como la familia correcta, ¿verdad? Pero es la familia correcta para evolucionar. Pero claro, lo correcto no significa que sea bueno, significa simplemente que yo vengo a corregir algo que está pendiente de cristalizar, pendiente de entender, pendiente de resolver, pendiente de completar. Para eso hemos venido aquí, para terminar de completarnos. Entonces, yo vine a esta vida, en este momento, en esta familia, a corregirme un aspecto o varios aspectos para completar mis células, para ser más completa.
ya que venimos de una célula origen de nuestra existencia que estaba incompleta, que veníamos de la escasez del barro, del agua, de la tierra, donde sale la flor de loto. Venimos desde esa escasez, con codificaciones, abusos, injusticias, sometimiento, abandono, rechazo, no ser visto, etc. Entonces se trata de ir completando esas codificaciones a través de repetirlas una y otra vez hasta llegar al aprendizaje, a la enseñanza que necesito aprender para estar completo. Esas codificaciones que traemos desde tiempos atrás, incompletas, tienen que ver con mi identidad, tienen que ver con mi ADN. Esa música que cada uno viene a tocar y que aún no sabemos cuál es su melodía. Se trata de recordar para encontrar esa melodía dentro de nosotros mismos. Esa identidad hay que ir caminando, el camino se hace al andar, se avanza paso a paso, creamos nuestro camino hacia adentro de nosotros mismos. Es buscar hacia adentro de mí, ahí está esa melodía, esa identidad que es única e irrepetible en mí, y a través de ir caminando como el peregrino llegamos a la cima, que es mi corazón, hacia las estrellas. La semilla que está bajo tierra tiene que morir para nacer como como planta, que viene a ser lo mismo. Es ir hacia la luz. Se trata de ir hacia mi interior, hacia mi tierra, hacia lo oscuro, hacia mi escasez, hacia mi célula madre origen del vientre materno, útero, feto, el bebé que está creciendo dentro del vientre en plena oscuridad, esencia del universo, vastedad. Los egipcios hablaban que en el inicio era el océano primordial, oscuridad total. Mismo sonido que usaban los hebreos para nombrar a la semilla, a la creación, y así se representa también a Jesús. Y en esta oscuridad se nombra el mismo Ra, el sol. El sol, Dios, se da luz a sí mismo. Se va a parir, lo mismo que hace el bebé. Es vida, así se crea la vida, así se creó Dios, igual que los humanos nos creamos. El océano es el gran útero. En esa oscuridad, vastedad, es donde Dios toma conciencia. El bebé toma conciencia que debe salir de ahí, debe salir de esa oscuridad, debe salir de esa escasez, debe salir del vientre de la madre, debe salir de esa oscuridad, como la semilla sale de la tierra, muere buscando la luz para transformarse en un fruto. El proceso de la oscuridad a la luz es un proceso de transmutación, de alquimia, es un encuentro con Dios, un encuentro con la luz tan amada, el amor. Tanto buscado, siempre lo buscamos fuera de nosotros, pero está dentro de nosotros mismos. Se trata de ver lo que me hace daño, ponerle luz, lo veo, lo hablo, lo cuento, lo verbalizo, ya no me callo más. Cuando de niño me dijeron, tú calla que no entiendes, tú calla que eres un niño, tú calla que no opinas. Entonces, al ir entrando en nosotros mismos, en ese camino hacia adentro, buscando mi identidad en esa piedra filosofal, que es entrar en ese otro ADN, de esos dos hilos básicos, en esa otra identidad. Primero sabemos que el ADN se transmite de abuelos, padres, hijos. Es ese primer hilo, esa primera hebra, que es el linaje, ¿verdad?
Pero hay otra hebra, que es el otro hilo de la otra cadena de ADN, que es de lo que estoy hablando, que es esa identidad buscada y que nunca encontrábamos, que tiene que ver con el amor. Era ese amor perdido, no encontrado, que, bueno, cuando yo entro en el sufrimiento, en la escasez y en el miedo, cuando entro en mi senda, en mi camino hacia mi cima, ahí en lo profundo encuentro esa identidad. Se trata de ir recordando, es como caminar para atrás, para el origen, esa información que está en mi ADN ancestral. Se trata de reconocerla, de reconocerme a mí mismo, de reencontrarme conmigo mismo. Me perdí, siempre me perdía, no encontraba el camino hacia el amor. Ahora llegas a tu cima dentro de ti. Como sabemos, el ADN se forma en la célula, está en el núcleo de la célula principalmente. La primera realidad creada por el concepto de Dios. Vamos al origen, lo primero, antes del ADN, que fue al principio, lo contamos mediante una historia para niños. Un hombre y una mujer se unen mediante el sexo y en las trompas de falopio, órgano reproductivo de la mujer, se van a unir el espermatozoide y el óvulo. Y a partir de ahí se produce el proceso de la creación. Ahora, la primera realidad creada por Dios en el hombre es la sangre, célula madre sanguínea, que va a dar a luz al plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos. La sangre es la que envía la información a todo el cuerpo. Ahora, la sangre, ¿cuándo se crea? ¿Cuándo aparece? ¿En qué momento? ¿En el feto? Bueno, pues la sangre se crea el día 6 y coincide, según la Biblia, que Dios creó al hombre el día 6 y le pone de nombre al primer humano, le pone el nombre de Adán. Adán, Dan, lo que es Dan significa sangre. Adán significa la sangre unida a la matriz divina. Entonces, entrar en ese otro ADN ancestral de origen es entrar a esa otra identidad. ¿Y cuál es esa otra identidad que está en mí y tengo que reconocerla y recordarla? Adán significa una conexión divina con el concepto de Dios, unidad de universo. El día 16 del feto se crea el primer latido que produce la sangre en el corazón y aparece el soplo donde insufla Dios nariz en los humanos. Resulta que 1 más 6 es igual a 7, que son los 7 días de la creación. El corazón sabemos que se termina de formar el día 22, por tanto el latido precede a la formación del corazón que está antes. Sabemos que el corazón es autónomo, es independiente y para que la sangre llegue al corazón debe de estar limpia, pura, sin impurezas, sin imperfecciones, sin codificaciones, sin escasez. Para poder llegar la sangre al templo, al corazón, no se puede entrar sucio y es el hígado el encargado de purificar y de limpiar esa sangre. La sangre va siempre de derecha a izquierda, es decir, primero derecha y después izquierda. Sabemos que primero se creó Adán y después se creó Eva, es decir, primero se creó el masculino, la energía masculina, y después se creó la capacidad de energía femenina. Lo mismo es decir, pero se crea el humano biología y después aparecen las emociones, que sería la capacidad femenina. En ese orden. Sabemos que habían dos árboles, el árbol de la vida, que sería el de la eternidad, Dios, ancestralidad, y el árbol del conocimiento del bien y el mal, dualidad, manzana, del yo ya sé,
que corresponde al linaje. El árbol del bien y del mal, conocimiento, está simbolizado por la serpiente que le dice a Eva que tome de su fruto. Si nos vamos a la serpiente como reptil, nos vamos al cerebro reptiliano, por lo que este árbol representa al cerebro. Y significa que cuando yo me alimento del fruto de mi mente, cuando yo me alimento del fruto de mis pensamientos, como por ejemplo, esto está bien, esto está mal, la dualidad, estamos girando entre dos extremos, como en la rueda de hámster. Entonces ahí es como que hay un esfuerzo tenemos que hacer como un esfuerzo para centrar los pensamientos, porque si los dejamos es como una pelota de ping pong que va de un lado para otro, de un extremo a otro, esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no, por inercia, en base siempre a unas creencias y en base a unas ideas limitantes. Ahora la presencia divina está en un sitio real, está en el corazón. Escucha la voz de tu corazón. En el amor y en el corazón aparece un grupo celular que no tienen nada que ver con las células musculares del corazón y que son idénticas al sistema nervioso central. Son neuronas, son un grupo neuronal. Y este grupo, que son cerca de unas 60.000, tienen curiosamente forma de árbol, el árbol de la vida, que reside en el corazón y del cual fuimos expulsados del amor de Dios. ¿Para qué? Pues para vivir esta experiencia en la tierra como humanos y para saber lo que es la escasez, para poder después valorar realmente lo que es el amor verdadero. Como veis, todo encaja, como las piezas de un puzzle que se van completando. Sabemos que el universo se contrae y se expande. Respiración de Dios, lo que llaman el Big Bang, el movimiento del corazón. Se contrae y se expande. Tenemos un microcerebro en nuestro corazón que funciona por una chispa divina. La chispa que enciende el encendedor para producir fuego para la alquimia, para la transformación. Es decir, que la esencia de la vida está en la sangre y el corazón es el templo del humano, el templo sagrado, sacro, sagrado, espermatozoide, cola. Y por ello al corazón llega la sangre ya purificada, ya limpia de impurezas, que va enviando toda la información. Si la sangre no está purificada, la información nos llega de forma distorsionada. La telepatía no se entiende, hay interferencias, no hay buena conexión. Ahora, se cree que el cerebro manda más información al corazón que el corazón al cerebro. Pero en realidad es al revés. Es el corazón el que primero envía el estímulo al cerebro y no al revés. Por eso se llama corazón, corazón con razón, porque tiene razón. Vemos cómo en un electrocardiograma, en el gráfico, cómo una partícula emite una onda y se produce el desdoblamiento del tiempo que hablan. Y eso tiene que ver con la chispa divina. Intuición. Antes, ahora, telepatía. Es el lenguaje del corazón. El corazón nos habla. Tenemos simplemente que escucharlo y aprender su idioma con la repetición de la escucha. Estar atentos a esas corazonadas que nos brotan y ese lenguaje, telepatía, intuición, es el que tiene relación con esta ancestralidad sagrada Dios de las estrellas. Donde más fácil es escuchar mi corazón es en el silencio y mientras dormimos. Porque mientras duermes la mente deja de estar y ahí es cuando nos comunicamos con nuestro corazón. Ahí se produce el desdoblamiento del tiempo, que es la fase REM del sueño.
La palabra ren significa unicornio y tiene relación directa con lo que sucede en la glándula pineal. Es decir, para llegar a este estado ren tengo que estar purificado. Mi sangre debe de estar purificada, limpia, para poder conectar con esa zona del corazón sagrada. A la sangre se le llama plasma y casualmente así se le llaman a las estrellas. Es decir, que cuando tenemos los mismos sonidos, el mismo acto de creación, porque el acto de plasmar es el acto de modelar. Es un acto, es un estado de la materia previo a la creación. Por eso aparece la sangre, ese plasma de un color transparente amarillento que va a contener a nuestro ADN y que viene con un sonido, con una resonancia, y ahí nos descubrimos. También sabemos que los genes se modifican por los pensamientos, por las palabras, que lo que antes eran enfermedades hereditarias se pueden transformar, modificar, sanar a través del entendimiento de nuestras emociones que van en nuestro ADN, pendientes de cristalizar, pendientes de resolver, pendientes de completar. Lo podemos transmutar en conciencia. Ahora tenemos la certeza de que es posible, de que puedo transformar mi cadena de linaje entendiendo y comprendiendo cada emoción, por qué surgió, para qué sirvió, y en la luz de la conciencia, ahora en este momento, entiendo que eso lo vivieron mis antepasados, va en mi ADN, pero lo transformo y yo ahora estoy libre de eso, cristalizo el aprendizaje, completo mi célula origen y me libero. Soy libre. Soy la libertad. Por otro lado, la información significa dar forma. Una vez que yo tengo la forma de algo, tengo que ir a la esencia, ver de dónde me viene esa información y después cambiarle la interpretación, la creencia para dejar de ser eso que me atacaba, algo negativo, y pasar a ser algo favorable. Se trata de modificar el relato que me contaron, porque somos creadores de nuestra realidad a semejanza de Dios. Sé que dentro de mí hay un patrón que sigue alimentando esa información. Sigo comiendo del fruto del bien y del mal. Por ello es importante observar y detectar, darme cuenta mediante la atención de qué fruto estoy comiendo, de qué pensamientos me alimento, para dejar de comerlos y transformarlos. Teniendo en cuenta que tenemos más de 60.000 pensamientos diarios, ¿cómo lo hago? Bien, una forma fácil al principio es cuando nos vamos a dormir. Podemos pedir que nos digan cómo hacerlo a través de los sueños. Se ha descubierto muchas cosas en la historia a través de la humanidad, a través de los sueños. Cuando las células empiezan a cristalizar y nos iban dando información en ese estado donde la mente no está presente, donde la mente está apagada, ahí es cuando conectamos con nuestra verdad, con nuestra sabiduría, con nuestro ACAS, con nuestro ADN, con nuestra información grabada de nuestra sangre ancestral. La mente es la que nos saca de la felicidad, nos saca del placer, nos saca de la dicha. Las preocupaciones, los pensamientos, los miedos nos sacan de la alegría, nos sacan del amor. Por tanto, hay otro centro que podemos escuchar, que es la voz de nuestro corazón. Se trata de estar en equilibrio, un estado donde el dar y el recibir tiene que estar en balanza, donde no haya más de uno que del otro. Me tiene que dar la felicidad, tanto el dar como el recibir. Porque si hay un desequilibrio, entonces no estoy conectado con la voz de mi corazón. Entonces no hay conexión.
¿Mm? Bien, volviendo al ADN, debemos saber que es el corazón el que envía la información al cerebro y no al revés. El cerebro es el que acciona después que el corazón le ordena. Y si estamos atentos al corazón, escuchar ese latido de la chispa divina que está instalada en él es el sonido de Dios. Es Dios quien habla y por tanto, si quieres escuchar a Dios, tienes que escuchar tu corazón. Tenemos que entender que en la vida, a lo largo de nuestra vida, no hay errores. Lo que existe es una causa y un efecto. Y esa causa y ese efecto tiene un orden establecido y que no entendemos desde la razón, porque va más allá, porque forma parte de un aprendizaje de nuestra evolución. Somos seres de chispas divinas en un cuerpo humano. Se trata de transmutar todas las emociones de nuestro pasado que nos hacen sufrir y salir de ahí para estar en paz y disfrute, porque la vida es bella y hay que vivirla y disfrutarla. Sé la felicidad.